¿Qué tal, mi gente de YouTube? Como ya leyeron en el título, vamos a darle los 15 álbumes más importantes que cumplen 20 años este año 2023. Así que sin más, vamos con el video. La primera banda que vamos a estar viendo que cumplen 20 años es la banda Evanescence con su álbum Fallen. Fallen cumple 20 años, fue lanzado el 4 de marzo del 2003, de lo cual los singles que sobresalen en este álbum son el Bring Me to Life, como ya muchos conocen, el Going Under, My Immortal y Everybody's Fool. Este álbum es muy importante, creo que para todas las personas que vivieron este año e inclusive más adelante, ya que ha marcado la infancia, adolescencia de casi medio mundo. Este álbum ha vendido más de 17 millones de unidades y de ellos 10 millones pues fueron en Estados Unidos desde el 2003, que ha sido su lanzamiento. En la primera semana, esta vendió 141,000 copias y quedó en el puesto número 7 de los Billboard 200. Ahora tenemos el segundo álbum. Este álbum es el Sing the Sorrow de la banda AFI o AFI. Este es el sexto álbum de la banda. Los singles que sobresalen en este álbum desde el Girls Not Grey, el The Living Song Part 2 y el Silver and Gold. Creo que, si no me equivoco, es la que más realza en este álbum. La mayoría de las personas les gustó bastante este single. Este álbum vendió más de 96,000 copias en la primera semana, llegando a la posición número 5 de los Billboard 200. Ahora vamos con nuestro tercer álbum, y este es uno de los álbumes más importantes de la década de los 2000 y es el Meteora de Linkin Park, que como se dieron cuenta, la banda estrenó una versión especial para el aniversario de este disco. Fue lanzado el 25 de marzo del 2003, llegando a todos los top posibles que pudieron haber existido en ese momento. El álbum vendió más de 265,000 copias en la primera semana, llegando en la posición número 1 de los Billboard 200. Los singles que destacan en este álbum son Somewhere I Belong, Pain, Numb, From the Inside and Breaking the Habit. Ahora, el disco completo para mí, en lo personal, pues es perfecto. No hay una canción que no me guste de este disco. Así que es uno de los mejores álbumes de la historia, inclusive, porque que para el siglo XXI entró en la lista de los álbumes más vendidos del siglo XXI, alcanzando la posición número 8. Ahora vamos con el álbum número 4. Este álbum, llamado Faceless, de la banda Godsmack, cumple 20 años también este año. Fue estrenado el 8 de abril del 2003. Este álbum tiene canciones como I Stand Alone, Straight Out of Line, Serenity, Realign y I Am. Ahora, la que más resalta dentro de este álbum es I Stand Alone, que pues como muchos saben participó en una película. Este álbum llegó a la posición número 1 de los Billboard 200, vendiendo más de 269,000 copias en la primera semana. Si eres nuevo en el canal, no olvides darle al botón suscribir y darle like a este video. La verdad que me estarías ayudando muchísimo. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero estamos en orden cronológico, no el más importante, sino a la fecha que fueron lanzados estos álbumes. Ya vamos para entonces mayo con Lamb of God y el álbum As the Place is Born, que fue lanzado el 6 de mayo del 2003. Este álbum vendió más de 6,400 copias en la primera semana, quedando en la posición número 64 de los Billboard 200. Ahora, se preguntarán, man, este álbum es tan bueno, ¿por qué quedó en esa posición? Pues no es un género que estaba tan popular en la época. Estaban más el nu metal en ese momento, y pues de igual forma llegó a ser parte de los billboards y las ventas también tuvieron éxito. Lamb of God marcó mucho también, creo que parte de nuestras vidas, tanto adolescentes y adultos. Cabe destacar que este álbum mezcla 3 tipos de géneros y se vuelve una de las bandas más importantes también, que revoluciona el género del metal, ya que ellos en este álbum tenían el groove, tenían el thrash y tenían el metalcore, y eso es algo que no muchas bandas pueden manejar dentro del género. Los singles que destacan en este álbum son el Run,
el 11th Hour, el As This Place Is Born y el Vigil, siendo el Runes, a mi parecer, el que más destaca dentro del álbum. Ahora venimos con nuestro sexto álbum y este es el Take This to Your Grave de la banda Fall Out Boy, el primer disco de la banda, el álbum debut. Este álbum, lanzado el 6 de mayo del 2003, dentro de la disquera Fueled by Ramen, que cabe destacar, ellos regresaron ahora en su último disco con esta disquera y regresan a su género pues que tanto tocaban, que era el pop punk. Dentro de este disco destacan los singles Dead on Arrival, Grand Theft Auto y Saturday. Ahora, este álbum no es como que destaca mucho en el momento de su lanzamiento, pero hace el inicio de una nueva era dentro de lo que es el pop punk y el emo que estaba surgiendo a la popularidad. De igual forma, pues Kerrang pues los posicionó en el 2015 top 51 de los mejores álbumes de pop punk de la vida. Entonces, pues sí, al transcurrir el tiempo, este álbum logra marcar los inicios de una nueva era. Ahora, para la posición número 7, uno de los álbumes más importantes que han sido lanzados, estamos hablando de la banda Stained y el 14 Shades of Grey. Este álbum pues marcó mucho la vida de millones y millones de personas alrededor del mundo. Este álbum fue lanzado el 20 de mayo del 2003, llegando a la posición número 1 de los Billboard 200, vendió alrededor de 220,000 copias en su primera semana solamente. Los singles que destacan en este álbum son el Price to Play, el So Far Away, el How About You y el Zoe Jane. Sin embargo, todo el álbum completo, pues la verdad que es hermoso. Todos los singles son tales. Esto es lo máximo dentro de lo que es un álbum. La verdad que me parece bastante bueno. Y a eso hablando de al término personal, pues ese álbum me encanta. Otro de los álbumes que cumplen 20 años este año es un álbum bastante pues peculiar, ya que generó muchos dilemas, muchas discusiones dentro del género metal. Estamos hablando de la banda Metallica con el famoso Ten Anger. A pesar de que alcanzó la posición número 1 de los Billboard 200, pues es uno de los álbumes o el álbum más odiado de Metallica por el famoso sonido del snare, que pues dentro del álbum pues es bastante tedioso sinceramente, y estamos hablando más que todo del mismo single llamado Senenger. Otro de los singles que destacan en este disco es el Frantic, el The Unnamed Feeling y el Some Kind of Monster. Este disco fue lanzado el 5 de junio del 2003 y dentro de una semana estará cumpliendo entonces 20 años. Ahora venimos con otro álbum más. En la posición número 9 pues tenemos a 3 Days Grace con el álbum 3 Days Grace. Este álbum fue el álbum debut de la banda, uno de los más importantes también dentro de lo que es el siglo XXI, ya que pues tiene bastantes singles que a muchas personas le encantaron. Estamos hablando del I Hate Everything About You, el Just Like You, el Home y el Wake Up. Estos singles fueron singles bastante virales en lo que es el género. Ha vendido alrededor de 1.2 millones de discos. A pesar de todo, de que no era una banda conocida, ya que fue su álbum debut, pues alcanzó la posición número 194 de los Billboard 200, al menos entró a los Billboard. En las primeras semanas, pues no vendió más de 34,000 copias, pero eso es bastante ya que es una banda nueva, pero a la larga, sin embargo, pues hizo bastante fama esta banda. Ahora, dentro de la posición número 10, si no me equivoco, este álbum te hará sentir un poco bien. Y es que tenemos el Ocean Avenue de Yellowcard. Así es, cumple 20 años. Este álbum se estrenó el 22 de julio del 2003. Los singles que más destacan dentro de este álbum es el Way Away, el Ocean Avenue, el Only One y el Believe. La verdad que fue un excelente álbum, alcanzó la posición número 23 de los Billboard 200, ha vendido alrededor de 1.8 millones de copias solamente en Estados Unidos y pues la verdad uno de mis favoritos. Sin embargo, mi canción favorita dentro de este álbum es el Way Away, pero ustedes me dirán entonces
cuál será tu canción favorita dentro de este disco y todos los discos que estemos mencionando. Y ahora vamos con el álbum número 11. Y este es el Waking the Fallen de la banda Avenged Sevenfold. En su momento no fue un álbum muy especial, muy famoso. La verdad que no debutó en prácticamente nada. Solamente vendió unas 3000 copias en su primera semana. Este álbum a la larga pues se hizo bastante famoso. Para el año 2014 solamente en Estados Unidos se vendieron 694.000 unidades de este álbum. Este álbum es también muy importante ya que marca el inicio de lo que es un género dentro del ámbito metal, que es el metalcore. Sin embargo, la banda pues a la larga cambia de género, pero el Waking the Fallen se mantiene como uno de los pioneros del metalcore. Este disco fue lanzado en la disquera Hopeless Records y fue el último disco que se lanzó con esta disquera, ya que Avenged Sevenfold firma desde entonces con Warner Records y a la fecha se mantienen con esa disquera. Uno de los singles más famosos que destacan en este disco es el Unholy Confession. No me equivoco, es el más famoso del disco. Sin embargo, a mí en lo personal me encantan todas las canciones de arriba abajo. Y ahora venimos con una de las bandas más triviales pues de esta década, y esta es la banda Nickelback con el disco The Long Road. Este disco la verdad que alcanzó mucho la fama. Ha sido certificado 3 veces Platinum. En marzo del 2005 pues vendió o había vendido a esa fecha pues 3.5 millones de copias. A la fecha ahora mismo pues ha vendido más de 5 millones de copias alrededor del mundo, 2 millones de ellas pues internacionalmente hablando. Debutó en la posición número 6 de los Billboard 100 y ha sido inclusive rankeado en la posición número 157 de los álbumes de los Billboard 200 más sobresalientes de la década. Este disco fue lanzado el 23 de septiembre del 2003, estará cumpliendo 20 años también. Los singles que destacan son Someday, Figured You Out, Feeling Way Too Damn Good y Because of You. Siendo, si no me equivoco, Figured You Out uno de los que más destacan, a la vez de Someday. Mi favorito, la verdad que es el anterior. Yo siendo honesto, a mí me gustan ciertas canciones de Nickelback, me gustan, puedo calificar como unas 7 canciones que me puedan estar gustando. Yo la verdad siento que ese odio que le sienten a la banda me parece algo bastante estúpido, no sé por qué. No sé por qué la verdad la gente odia a Nickelback, nunca lo he entendido. Pero ahora, déjame en los comentarios para tu amigo hater de Nickelback o cualquier otra cosa. Vamos a calificar o vamos a hacer un poll aquí. Y es que ustedes prefieren Stan Anger de Metallica o Nickelback. La verdad que hice esta encuesta en varias de mis redes sociales y esto fue un caos. Unos iban a favor de Nickelback, otros preferían evitar el voto, otros sí votaban por el Stan Anger. Pero dime qué prefieres tú. Ahora venimos con otro de los álbumes más importantes de la década de los 2000 y es el álbum Blink-182 de la banda del mismo nombre, Blink-182. Este álbum fue lanzado el 18 de noviembre del 2003. La verdad que marca un inicio para la banda porque entran de lleno a lo que es el pop punk. Marca el inicio también a bandas del género pop punk, a pesar de que hubieron divisiones en los fans, ya que algunos decían ya no tocan lo mismo que antes, otros simplemente pues les encantaban los cambios. Este disco pues alcanza el éxito vendiendo alrededor de unos 2.2 millones de copias. Uno de los singles que destacan dentro de este disco es el Feeling This, el I Miss You, me equivoco, una de las canciones más famosas de la banda, el Down y el Always. Ahora seguimos con nuestro penúltimo y este sería el Take a Look in the Mirror de Korn, que fue lanzado el 21 de noviembre del 2003. Este año también estará cumpliendo 20 años ahora en noviembre. Este fue el último disco en ese momento de la banda donde estuvo el guitarrista Brian Hetfield, que luego de eso pues se sale de la banda por temas religiosos. Este álbum pues vendió en la primera semana unos 179.000 copias en su primera semana,
ha vendido pues alrededor de unos 3 o 4 millones de copias alrededor del mundo. Uno de los singles que más destacan es el Y'all Wanna Single. También tenemos el Did My Time, el Right Now y el Everything I Know. Ahora en la última posición tenemos el álbum The Reason. Este disco pues fue muy famoso en la década de los 2000. Fue lanzado el 9 de diciembre del 2003. Ha vendido solamente en los Estados Unidos 2.3 millones de copias. Alcanzó la posición número 3 de los Billboard 200. Destaca dentro de este álbum los singles Out of Control, The Reason, la canción más famosa de la banda, Same Direction y Disappear. Dentro de este disco, pues, en lo personal me gustan todas las canciones, siendo mi favorita Out of Control. Tiene bastante agresividad, no sé, me parece bastante entretenida y energética. Ahora, estos fueron los 15 álbumes de rock y metal que cumplen 20 años en este 2023. Dime, ¿te sientes más joven? ¿Te sientes más viejo? ¿Te sientes normal? Porque la verdad fueron un disco bastante importante. Siento como si tuviera 7 años, 10 años nuevamente. La verdad que todos estos me encantaron. A excepción de dos, lo personal, y te lo dejo a tu pensar para que me digas cuáles son estos dos álbumes que estoy pensando. Así que sin más, me despido, chicos. La verdad que espero que les haya encantado este video y bueno, aquí les dejo la información. Déjenme en los comentarios qué les pareció. No olvides darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos en otro video.